Las criptomonedas vuelven a hacer historia. Después de un inicio de año lleno de noticias importantes y eventos que han revolucionado el mercado de las criptomonedas, esta semana la espera ha llegado a su fin. Y tras una de las batallas judiciales más largas de este sector, se han lanzado oficialmente los primeros ETF Spot de Ethereum en los Estados Unidos. Un evento crucial que supone no solo el primer ETF de altcoins en Estados Unidos, sino que va más allá de eso, porque refleja un cambio importante de mentalidad, dando más protagonismo a un sector que cada vez tiene un papel más importante dentro de la sociedad. Por eso mismo en el vídeo de hoy vamos a analizar todo lo relacionado con este lanzamiento, el rendimiento de los ETF, las ventas masivas de Ethereum por parte de Grayscale y por último analizaremos hacia dónde va el mercado y una serie de noticias que serán muy importantes. Pero antes de nada acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Ethereum hace historia. Después de un mes de julio lleno de liquidaciones masivas y mucha volatilidad, los pronósticos de algunas personas tan influyentes como Eric Balchunas se han hecho realidad, con el lanzamiento del tan esperado ETF Spot Ethereum el pasado martes 23 de julio. Un evento que cada vez sonaba más fuerte tras las últimas presentaciones a la SEC, en la que los principales emisores como Grayscale o BlackRock enviaron sus formularios actualizados para la confirmación final y posterior lanzamiento, y que se acabaron confirmando tras la publicación de los comunicados del CBOE y el NYSE, quedando únicamente a la espera del OK definitivo por parte de la SEC, que llegó durante la mañana del pasado martes informando que todo ya estaba perfecto y en orden, emitiendo así una confirmación oficial para el lanzamiento de los primeros ETF Spot de Ethereum en los Estados Unidos. Un momento que ha tenido muy buena acogida entre la comunidad, ayudando a que Bitcoin se haya recuperado de las fuertes caídas de las últimas semanas, subiendo más de un 27% desde el punto más bajo que tocamos hace 2 semanas, tras las amenazas de ventas masivas por parte de Alemania y Mt. Gox que hicieron saltar las alarmas de todos los inversores, subiendo concretamente desde los $53.000 hasta los 68.000 y estando de nuevo a menos de un 10% de máximos históricos, lo que también ha generado un impacto brutal en las emociones. Y después de volver al miedo extremo y niveles de 2022, en una sola semana el sentimiento del mercado se ha vuelto a inclinar hacia el FOMO, situándose en los 71 puntos de media durante el lanzamiento del ETF y los 69 en el momento de la grabación de este vídeo. Vale, sí, Hugo, se ha lanzado el ETF, pero ¿qué impacto va a tener? Empezando por repasar el lanzamiento, al igual que pasó con el de Bitcoin, estuvo marcado por un gran volumen que incluso llegó a superar las expectativas. De hecho, según los registros, el primer día de cotización fue bastante positivo para Ethereum y se lograron superar los $1.000 billones en volumen de trading. Destacando además que tuvimos unas entradas de compra de más de 590 millones y unas ventas de algo más de 484, protagonizadas exclusivamente por Grayscale, tal y como muchos esperábamos. Pero, ¿por qué tanta venta otra vez, Hugo? Pues tal y como explicamos el pasado domingo, al igual que ocurrió con Bitcoin al inicio de su lanzamiento, Grayscale va a protagonizar unas fuertes ventas de Ethereum, y esto se debe principalmente a la estructura de su ETF, que antes de ser un ETF Spot ya cotizaba en el mercado, y durante varios meses estuvo cotizando con un gran descuento. Y esto al final provoca que muchos inversores aprovechen que se lista el ETF para poder vender sus holdings y beneficiarse de este descuento que aprovecharon en el pasado junto a la subida del mercado para así poder sacar una rentabilidad bastante importante. Por ello, al igual que ocurrió con Bitcoin, las ventas del ETHE, el nombre del ETF de Grayscale, han sido bastante importantes, superando los 484 millones. No obstante, hay algo que considero que ha sido importante, y es que a pesar de esta fuerte presión de venta, las compras han superado en más de 100 millones a las ventas, dejando un primer día de trading con más de 106 millones de inflows netos. Vale, sí, Hugo, pero ¿esto qué tal es? Porque el precio no se mueve. Pues para que puedas ver cómo son estos registros, lo vamos a comparar con el lanzamiento del de Bitcoin. Algo que han estado haciendo y por lo que quería mandar un reconocimiento especial tanto a Eric Balchunas como a James Seyfarth, ambos trabajadores y analistas de Bloomberg, que al igual que hicieron con los ETF de Bitcoin, están muy encima de todos los datos importantes y el rendimiento de los ETF de Ethereum. De hecho, te dejaré en la descripción sus perfiles de Twitter por si quieres ver todo lo que comparten sobre
sobre estos ETF y seguir así el rendimiento más de cerca. Y bueno, pasando a la comparativa, el primer día para Bitcoin fue bastante alto en cuanto a volumen, superando un volumen total de más de 4.661 millones y de 2.326 millones sin tener en cuenta el registro de Grayscale, cifras que en ambos casos superan con creces a las de Ethereum, que fueron de 1.112 millones totales y 642 millones sin Grayscale. Algo que ya se esperaba y que más o menos se encontraba dentro de los pronósticos de algunos inversores, que indicaban que el ETF de Ethereum podría registrar un 20% menos del que vimos con Bitcoin. Sin embargo, la parte buena viene en las compras y en las ventas, ya que a pesar de haber tenido solo 106 millones de dólares en compras netas versus los más de 655 millones que tuvo Bitcoin, en este caso hemos tenido un gran registro de ventas netas por parte de Grayscale. De hecho, si nos fijamos en el siguiente gráfico, ayer Grayscale cerró el día con más de 484 millones de ventas netas, frente a los solo 95 que tuvo el primer día de Bitcoin, algo que según James se podría deber a que el ETF de Bitcoin GBTC el primer día de lanzamiento aún tenía un descuento considerable, que hizo que no se vendiera tanto y porque también estaría más compensado por el volumen de compras. Sin embargo, si quitamos a Grayscale de la ecuación y sus ventas masivas es donde realmente tenemos datos interesantes, ya que durante su primer día los ETF de Bitcoin sin contar a Grayscale tuvieron unas compras netas de 750 millones de dólares, destacando las compras de BlackRock de su ETF IBIT, que fueron de 111 millones y las de Fidelity con 226 millones, ARK Invest con 65 y Bitwise con 237 como el ETF con más inflows. Y por su parte, los ETF de Ethereum sin contar a Grayscale han hecho unas compras netas de 591 millones de dólares, destacando a BlackRock con 266 millones como el más importante, superando así los registros de todos los de Bitcoin y el de ETHW de WisdomTree con más de 204 millones. Una cifra muy importante que comparada con los 750 millones de Bitcoin supone casi un 80% de las compras que tuvo el ETF de Bitcoin sin contar a Grayscale. Por todo esto, tanto James como Eric han anunciado en sus respectivas cuentas de Twitter que el lanzamiento ha sido muy positivo y aunque a nivel de compras netas la cifra no sea ninguna locura, el desempeño general ha sido muy bueno. Y de hecho, tal y como respondí ayer a un seguidor de Twitter que estaba bastante frustrado porque el precio no se había movido durante el lanzamiento, el ETF y su impacto se tienen que medir y ver como si fueran una carrera de fondo, no un sprint. Algo que aunque parezca que de primeras no tiene un impacto enorme, al igual que pasó con Bitcoin va a ir generando más y más inflows y teniendo cada vez más impacto en el precio de Ethereum. El ETF ya se ha lanzado, ¿y ahora qué va a venir? Después del lanzamiento de los ETF ha habido una pregunta que muchos inversores han empezado a plantearse, y es ¿hacia dónde irá ahora el mercado y qué pasará con Ethereum y el resto de altcoins? Y es que si nos fijamos en el precio de Ethereum, tras el lanzamiento apenas ha tenido movimiento, incluso cayó ligeramente durante las primeras horas y después se mantuvo en torno a los 3.300 y 3.500 dólares. ¿Pero por qué no sube si se han lanzado ya los ETF? Pues esto se debe a varios factores. En primer lugar, uno que suele jugar un papel muy importante, que es el evento de Sell the News. Y es que normalmente cuando hay mucha expectación con una noticia o un evento importante, el precio sube antes de que este ocurra. Y luego cuando ya sucede, muchos inversores aprovechan para vender en la noticia y sacar los beneficios. Por otra parte tenemos la presión de venta de Grayscale, que para que te hagas una idea, ayer solo vendieron 484 millones de dólares. Y en el lanzamiento del ETF de Grayscale tenían más de 9.100 millones. Es decir, que aún les quedan bastantes Ethereum por liquidar. Por eso mismo, y si nos fijamos en lo que sucedió con Bitcoin, no me extrañaría que durante los siguientes días o incluso semanas Grayscale replique este movimiento y liquide con fuerza gran parte de sus holdings. Un evento que generaría una fuerte presión bajista y que dejaría dos posibles escenarios. En primer lugar, un optimista, en el que estas ventas se distribuyen y compensan con las compras de ballenas y de otros emisores de ETF, evitando tanta presión bajista y ayudando a que el precio aguante. Y también luego tendríamos, es cierto, un escenario un poquito más negativo, en el que se pueden reducir las compras de los ETF y el ritmo de ventas sea superior al de los inflows, dejando posiblemente una corrección en el precio que podría afectar a Ethereum principalmente y que también se podría extender al resto del mercado. Sin embargo, sea cual sea el escenario, lo que sí que tengo claro es que al igual que ocurrió con Bitcoin, el efecto de estas ventas va a ser limitado en el tiempo, ya que en unas semanas, cuando
cuando no haya más presión bajista es cuando empezaremos a ver el impacto de verdad de los ETF, y las compras generarán una gran presión alcista que, si sigue a buen ritmo, podría ser determinante, a medida que se van a ir acercando otras noticias importantes como la bajada de tipos en los Estados Unidos. También habría que considerar la llegada de otros ETF, como por ejemplo el de Solana, que después del lanzamiento del de Ethereum es la siguiente altcoin que podría tener su ETF Spot, algo que incluso podría llegar antes de lo esperado si el rendimiento e impacto de estos ETF de criptomonedas sigue siendo bueno y atrayendo e interesando a nuevos inversores institucionales. La adopción continúa imparable. Esta semana no solo ha estado marcada por los ETF, sino que además se han juntado una serie de noticias y novedades muy importantes. Empezando por el gran evento que empieza hoy mismo, el Bitcoin Conference en Nashville, que es nada más y nada menos que la conferencia cripto más grande del mundo, en la que van a participar gigantes de la industria como Michael Saylor o Cathie Wood, fundadora y CEO de ARK Invest. E incluso grandes personalidades de los Estados Unidos como el candidato presidencial Robert Kennedy Jr., que ha reiterado en varias ocasiones su posición a favor de las criptomonedas y en especial de Bitcoin, indicando que lo quiere considerar un activo de reserva para respaldar al dólar. O también tenemos a Donald Trump, que después del intento de asesinato que sufrió hace unos días se planteó la posibilidad de que no iba a asistir, pero que a finales de la semana pasada reconfirmó su asistencia. Un evento que tiene una especial importancia este año a falta de menos de 4 meses para las tan esperadas elecciones de los Estados Unidos, en las que Bitcoin parece estar jugando un papel muy importante, con todos los candidatos presidenciales con cierta implicación en este tema, que parece que a raíz de los ETF y el apoyo institucional dejará de ser un tabú en los Estados Unidos y pasará a tener mucho más protagonismo e importancia en la sociedad norteamericana. Un hecho que sin duda podría marcar un antes y un después, potenciando así la adopción y permitiendo la llegada de nuevo capital al sector. Otra noticia importante ha venido de la mano de Ferrari, que después de su éxito en su iniciativa de empezar a aceptar Bitcoin como medio de pago en los Estados Unidos, ha decidido anunciar este pasado miércoles que va a empezar a aceptar el pago de criptomonedas también en Europa, aceptando en primer lugar tanto Bitcoin como Ethereum como medio de pago para que sus clientes puedan adquirir sus Ferraris. Y siguiendo con el automovilismo, otro protagonista ha sido Tesla, quien ha vuelto a mostrar compromiso y confianza por Bitcoin, y a pesar de la subida de estos últimos meses ha anunciado que no ha vendido ni un solo Bitcoin durante el segundo trimestre de 2024 de sus más de 640 millones de dólares que posee en Bitcoin. Y por último, otro gigante de este sector que también ha sido protagonista ha sido Toyota, el fabricante de coches japonés, que ha anunciado esta misma semana que están valorando la posibilidad de integrar la tecnología blockchain de Ethereum en sus vehículos próximamente. Y hablando de Bitcoin, me gustaría cerrar este vídeo hablando de CoreDAO, un proyecto bastante interesante que ha patrocinado este vídeo. CoreDAO es una blockchain Layer 1 que potencia la utilidad y capacidad de la red de Bitcoin, buscando solucionar algunas de las limitaciones que tiene este activo como la escalabilidad o sus casos de uso, con el objetivo de aumentar así la adopción y crecimiento de su ecosistema. Para ello, CoreDAO se ha centrado en una serie de utilidades como es el caso del staking, una ventaja muy importante dentro de este sector con la que los inversores obtienen rendimientos bastante interesantes, pero que en el caso de Bitcoin era muy limitada. Sin embargo, el staking de Bitcoin en CoreDAO es un servicio muy interesante que mejora enormemente las alternativas que hay actualmente disponibles, permitiendo que los inversores puedan estaquear tanto sus Bitcoin como sus cores para desbloquear recompensas, convirtiéndose de esta forma en el lugar donde se crea, envía y comparte el valor, mientras que la blockchain de Bitcoin y Bitcoin en sí sigue siendo el principal activo de reserva de valor. CoreChain también está por anunciar más integraciones con Bitcoin y formas de aplicarlo para poder agregar valor a todo el ecosistema, por lo que, como siempre, te dejaré un link en la descripción para que puedas seguir de cerca todas estas novedades. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.